Bueno, de mi lado un saludo, Jaime. Para mí es un gran gusto que nos volvamos a encontrar tú y yo aquí en el terminal terrestre de Guayaquil. Quizás para facilitar el diálogo, si te parece, estamos a una buena distancia, nos sacamos la mascarilla mientras conversamos para que se oiga más claro nuestro diálogo. Así es, Guillermo. Yo creo que no violentamos ninguna norma a esta distancia y en estas circunstancias. Creo que puedo decirlo sin temor a equivocarme, que el Ecuador ve muy bien que el Partido Social Cristiano, tú, creo y yo, hayamos llegado a una alianza natural, porque hay una coincidencia de pensamiento sobre algunos temas del Ecuador, que vale la pena compartirlos en esta conversación. Yo diría que más que natural y necesaria, es indispensable. Y partir de lo conceptual. Yo he oído con preocupación a muchos comentaristas decir que hay una gran decepción de la gente respecto a los políticos. Y yo creo que el pueblo se queda corto en esa decepción, porque hay políticos que se merecen mucho más que una simple decepción, porque nos han conducido a donde estamos viviendo. En cambio, me ha preocupado oírlos decir que también hay una apatía. Y yo cariñosamente, con el respeto que yo le tengo al pueblo ecuatoriano, debo decirles que si eso fuese cierto sería un gravísimo error. Porque si alguien es o va a ser el responsable de que esto cambie para bien de ustedes, o empeore todavía más, porque el error político, la equivocación política, el ataque al pueblo, la pobreza, no tienen fondo. Siempre se puede estar peor. Y si no, miremos Venezuela, cada día peor, hasta tener parte de su población aquí en las esquinas muriéndose de hambre, porque allá de verdad se morían de hambre. Salarios de $16, buscar comida en la basura, no tener libertad. Entonces, lo que va a pasar aquí no va a depender ni de ti ni de mí, va a depender de ustedes, porque ustedes van a tener que escoger, y ojalá escojan bien. La democracia es así, el pueblo se equivoca también, pero paga las consecuencias. Van a tener que escoger entre la prosperidad o la profundización de la pobreza, no, de la miseria. De acuerdo, Jaime. Yo creo que es un mensaje muy claro, necesario y directo. Pero también es bueno que conversemos sobre los cambios que debe de tener el Ecuador para lograr un país que le dé respuesta a la gente. Tú lo has visto porque juntos hemos recorrido en algunas caravanas que el pedido de la gente no es solo empleo ahora. La actitud gestual es: tengo hambre, haz algo por mí porque estoy con hambre, no he comido y mi hijo no ha comido tampoco. Y eso lo hemos visto en la costa especialmente, más que en la sierra. Y ahí es donde un Estado, independientemente, digamos, un gobierno, independientemente del monto del presupuesto, tiene que definir prioridades con sensibilidad. Y una prioridad de un futuro y eventual gobierno nuestro será dar de comer a los ecuatorianos. A mí me alegra mucho oírte decir eso, porque yo siempre he pensado que un gobierno tiene que darle al pueblo un alto grado de protección social. Siempre, aún en la bonanza, no digamos en esta circunstancia donde, como tú anotas por primera vez, veo esa señal de no tener comida. He oído también decir: aquí nadie se ha muerto de inanición. Gracias a Dios, no. Pero es que no se necesita morir de inanición para tener hambre. Así es. Porque si alguien debe comer 3 veces al día, como es natural, y come una vez y come mal, no se va a morir. Pero se va a desnutrir, se está mal alimentando y definitivamente tiene hambre. Yo creo que un cambio positivo se impone, pero pienso que el primer cambio es cambiar de gobernantes y de modelo de gobierno. Este es un Estado perversamente concebido, un Estado que se sirve de la gente en vez de servir a la gente. Correcto. Si no se cambia ese modelo, es imposible hacer lo que hay que hacer. Y por eso, al menos a mí, y estoy seguro porque te he escuchado,
De nosotros no van a oír nada peyorativo respecto de otros candidatos. Yo ni siquiera los conozco. A uno o dos conozco. Pero sí conozco y a fondo lo que proponen. Porque me he preocupado de conocer lo que proponen. Y a mí, francamente, me parece un irrespeto a la inteligencia de los ciudadanos, de ustedes, proponerle a un país en la ruina financiera, en la ruina económica y en casi la ruina social, que la forma de salir es no exportar petróleo y exportar barriles de agua. No sé con franqueza qué precio tenga internacionalmente un barril de agua, si el barril vale más que el contenido, si el transporte vale mucho más que el barril y el contenido, y quién es el que va a comprar. Otro dice por allí que en vez de extraer oro de la tierra, obviamente respetando con la gran tecnología que hay hoy día a la naturaleza, hay que sacarlo de los celulares. Entonces, primero, nos vamos a quedar sin comunicación. Segundo, ¿cuánto vale sacar el oro de los celulares? Vale más que el oro que sale de los celulares. Desdolarizar. Si alguien no se acuerda del año 99, puede preguntarle al padre, al abuelo. Los precios subían por ascensor, los salarios por escalera. No había crédito para nadie, ni para los ricos, ni para los pobres, ni para la clase media. Quebraban las empresas, no había ingresos. La dolarización hizo todo eso posible, al punto de que este país no ha mejorado por producción y productividad, ha mejorado por incorporar al consumo a los pobres. Correcto. Que antes no podían consumir y no podían pagar. Y por allí, ese mismo señor habla del dinero electrónico como una frase terrible, ¿no? Porque dice, la plata se crea sola, de la nada. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿ustedes han comido alguna vez comida electrónica? ¿Han tenido sexo electrónico? ¿Se han curado con medicina electrónica? No hay plata electrónica. Hay procedimientos electrónicos para descargar dólares reales con una tarjeta. Pero inventar la plata, si la plata se inventara, todas estas cosas nos las hubiésemos ahorrado porque nadie sería pobre, todo el mundo habría inventado la plata. No habría países, ni empresas, ni ciudadanos pobres. Entonces, yo creo que por ahí está el primer contraste. Eso es lo que no debe ser y podemos hablar de lo que debe ser, pero hay que tener claro, eso es o ignorar lo que uno no debería ignorar, o engañar a la gente. Y los ecuatorianos creo que ya es hora de que desterremos el que nos engañen y gobernantes que no sepan. Como dice la señora Merkel, que no me venga a decir el que aspira que se ha topado con problemas. Si no sabía que habían problemas, ¿cómo se atreve a ser candidato? Y si sabía que había problemas y no sabe solucionarlos, o lo que es peor, propone empeorar, que el remedio sea peor que la enfermedad, tampoco deben ser candidatos. Transitando por el camino de la esperanza, yo creo que tú y yo compartimos, y le quiero decir a los ecuatorianos que el Ecuador sí tiene salida. La economía es como un avión de dos motores. El uno simboliza la economía del Estado y el otro la economía privada. Así es. La economía privada tiene algunos problemas derivados del peso de la mala economía estatal. Pero este motor que simboliza la economía estatal tiene problemas de liquidez porque no le paga a tiempo los sueldos a los empleados públicos, no le paga lo que le corresponde recibir a los municipios y consejos provinciales, no paga la seguridad social, civil, militar o policial, y se atrasa con los proveedores. Es decir, evidentemente es un gobierno, un Estado ilíquido, sobreendeudado, con un nivel de deuda que ya llega al 63% del Producto Interno Bruto. Pero es un Estado solvente, muy mal administrado por gente que no tiene capacidad y tampoco experiencia. En recursos petroleros, en términos de valoración de un negocio, los recursos petroleros no valen menos de 150.000 millones de dólares. La capacidad exportadora de minerales, respetando el medio ambiente en su explotación, no valen menos de 150.000 millones adicionales.
Energía eléctrica. El Ecuador produce el doble de lo que consumimos y ahí hay una gran oportunidad de la transformación desde vehículos, equipos de bombeo en camaroneras, etcétera, para utilizar energía limpia y más barata en lugar de energía no renovable y cara como es el petróleo. Y luego tienes otras actividades. El Estado es dueño de empresas, de bancos, de refinerías, la mayoría pésimamente mal administrada. Por lo tanto, este motor es solvente, pero hay que administrarlo bien para hacer efectiva esa solvencia y este cablecito por el cual la economía del Estado succiona recursos del sector privado y lo hace perder competitividad global, hay que ir poco a poco cortándola para darle un mayor impulso al sector privado, que es el que genera empleo. No es el gobierno promueve, facilita la creación de empleo con buenas políticas públicas. El problema, siguiendo tu ejemplo, es el piloto. Porque el piloto no solo se ha contentado con dañar un motor, sino que está dañando el otro. Correcto. Y el avión se va a caer. Eso se llama ir a la miseria. Correcto. ¿Y qué es lo que ocurre? Este país es un país inmensamente rico. En climas, en biodiversidad, en la variación de producción interna y de exportación, en el talento, en la gente. El problema no es el país, tampoco son los ciudadanos, salvo que los ciudadanos, y vuelvo a decir con cariño, piensen que no están frente al momento histórico más importante de su vida, escoger entre la prosperidad y la miseria, sobre asuntos ya probados. El problema es el gobernante, el problema son los que gobiernan. Israel es un país del porte de la provincia del Guayas, sin agua, sin petróleo, con cerebro, esfuerzo, dedicación. Así es. Y sacrificio. Entonces, el grave problema aquí es liquidar este modelo de Estado. Un modelo de Estado, tú lo has dicho de otra manera, es un modelo de Estado que no entiende que los que hemos estado en el servicio público somos empleados del pueblo. No es que el pueblo es empleado nuestro. ¿Qué hace un buen administrador? El empleado respecto del dueño, en este caso el dueño de la democracia. Gastar lo menos posible para entregarle al dueño del negocio, en este caso de la democracia, al pueblo, de vuelta su plata en obras y servicios. Aquí pasa lo contrario. Como no les alcanza, entonces se endeudan y siguen dilapidando. Como tampoco les alcanza, entonces se ponen impuestos, ya solo falta el aire que respiramos. Y como tampoco les alcanza, parece mentira, entonces hay que tomar la plata de los fondos de cesantía de los maestros, la plata del encaje bancario, que es de los ciudadanos, que está depositada en el Banco Central, el IVA de los gobiernos autónomos descentralizados, las rentas de las prefecturas, los municipios y las juntas parroquiales. Hay que saquear al país. Hay que tomar, como tú lo decías, ese 20%, una quinta parte de nuestro salario, se lo entregamos los empleados públicos y privados mensualmente. 500 millones de dólares, ahora debe ser un poco menos porque se han perdido 300 y pico mil empleos, al Seguro Social. Yo pregunto si eso es un banco, es nuestro dinero. La palabra Seguro Social no debería existir, porque lo hacen aparecer como que es un ente estatal, y ese es uno de los pecados del Fondo Monetario Internacional, que dice que hay que netear la deuda del seguro. Bueno, el seguro somos nosotros. Que es distinto del gobierno y del Estado. Nos deben la plata es nuestra. Esa plata hoy día es un impuesto al salario, caja chica del gobierno, ni siquiera para pagar la deuda interna, que es la que mueve la economía, sino la deuda externa. Y eso tiene que cambiar, porque ese asalto a los ecuatorianos se tiene que detener. Ese es el cambio. Mira, tan cierto es lo que tú dices, que cuando vamos a las cifras de empleo, podemos afirmar con precisión que apenas 3 de cada 7 ecuatorianos en condiciones de trabajar tienen un empleo formal. 3, 7, la gran mayoría, el 70%, como lo queramos ver, no tiene un empleo formal en el Ecuador. Y una sociedad que no genera empleo es una sociedad que no tiene un destino cierto,
próspero, positivo. Yo creo que el modelo de los últimos 14 años ha agravado el problema de la falta de empleo en el Ecuador, que es uno de los problemas vitales que debemos enfocar. Por eso yo insisto y digo, la manera de solucionarlo es promoviendo la inversión. Así es. Y en este caso es la inversión del sector privado. ¿Por qué? Porque el Estado no paga ni los sueldos al día. ¿Cómo va a construir la carretera Machala-Guayaquil? No tiene recursos. Hay que concesionar la carretera para que el sector privado venga, construya la carretera, reciba el legítimo ingreso que le corresponde y los ciudadanos disfruten de servicios públicos y que puedan llegar a Machala en 1 hora y media y no en 4 horas como le toma ahora. Tenemos que promover la inversión, tanto en infraestructura pública como también en el sector privado, que es la única manera de generar empleo. Yo decía, cuando anunciemos el inicio de la construcción de la carretera Machala-Guayaquil o Guayaquil-Machala, como lo queramos ver, habrá empleo para un maquinista, habrá empleo para el albañil, habrá empleo para el carpintero, habrá empleo para el herrero, habrá empleo para aquellos trabajadores de la empresa de tamaño medio que confecciona los uniformes de los obreros, de los trabajadores en la carretera, de aquella empresa pequeña que vende los cascos de seguridad. Y habrá oportunidad de ingresos para aquella mujer ecuatoriana, madre soltera, madre abandonada por su esposo, discriminada, estigmatizada. Las que más sufren la falta de empleo son las mujeres en el Ecuador. Ella podrá de nuevo cocinar corviches, hacer cualquier delicia, ponerla en un canasto, mandar a su hijo a vender la comida, los jugos, las colas, en los campamentos de construcción de la carretera. Por lo tanto, tienes a la gran empresa, a la mediana empresa, a la microempresa, solo con la inversión. No hay otra fórmula. A mí me decían, ¿y usted que es mago o tiene una varita mágica para arreglar los problemas del Ecuador? Y yo contesté en Esmeralda, yo no soy mago, no tengo la varita mágica, pero lo que sí tengo es 50 años de experiencia y capacidad en resolver problemas tanto en el sector privado como en el lugar donde tú y yo estamos, que es el terminal terrestre de Guayaquil. Capacidad y experiencia, teniendo claro lo que tú acabas de decir. El funcionario público es un empleado del pueblo. Y al igual que en un negocio privado, si metes por aquí $1, debes de sacar acá $1.20 o 30 por lo menos. Pero en el sector público metes $1 y te devuelven 20 centavos, porque los 80 centavos se perdieron. Si es que no te sacan otro dólar. Si no te sacan otro dólar, ineficiencia y corrupción. Yo creo que el tema del empleo y la inversión son dos palabras claves, que no son varitas mágicas, sino realidades que pueden cambiar la vida de los ecuatorianos. Mira, la capacidad y la experiencia, al igual que la honestidad, para mí no son méritos. Son requisitos, que es peor. Yo me pregunto, un niño de 7 años le entrega su pequeña bicicleta nueva a un compañerito que no sabe manejar una bicicleta. No. ¿Alguien se embarcaría en un avión cuando el piloto es lechero? No. Pero el país se lo entregamos a cualquiera, sin darnos cuenta de que el país somos nosotros también. Así es. Es decir, no también, solamente. El también es más bien la consecuencia. Y eso es sumamente grave, sumamente grave. Hay algo que yo quiero destacar en esta conversación, y esto un poco va dirigido a aquellos que hacen los análisis políticos solamente desconectados de la realidad territorial del Ecuador. En la década de los 90, el gran debate político era justicia social o crecimiento económico. Después de meditar mucho en estos temas, y tú lo has demostrado como funcionario público, la justicia social y el crecimiento económico son dos caras de la misma moneda. No hay un dilema, son complementarios. Tú no puedes tener un crecimiento económico olvidándote de los sectores más pobres de la sociedad. Y no puedes solo pensar en los sectores más pobres si no generas riqueza para atender sus necesidades. Evidentemente, yo he oído alguna vez decir, yo duermo
con los pobres. Ayer he dormido en la casa de fulanita de tal, en el barrio pobre tal. Grave error. Los pobres no quieren que tú, el presidente, duermas con ellos porque no tienen espacio ni para que duerman los hijos, pero para que duerma el mandatario. Yo lloro con los pobres. Los pobres no quieren que lloremos juntos. Los pobres quieren tener una casa mejor. Y los pobres quieren dejar de llorar. Y si eso no se entiende, y desgraciadamente mucha gente que debería entenderlo y que tiene el corazón en el bolsillo, no lo entiende. Y no se dan cuenta de que hacer el bien y hacer obra pública y dar servicios públicos y ahora a la gente es la misión del político, servir. Pero se necesita plata, pues. Sin plata no lo puedes hacer. Así es. Y si solamente haces plata como Estado y liquidas al pueblo, ni siquiera tienen la inteligencia para darse cuenta de algo muy sencillo. Si no lo hacen porque no tienen corazón suficiente, háganlo por mezquindad, porque están matando a sus clientes. Cuando el señor Ford hizo el modelo T, más de la mitad de los grandes empresarios americanos se fueron contra Ford, no por hacer el vuelo T, sino por subirle el sueldo a los empleados. Y su respuesta fue sencilla. A mí no me pueden decir comunista, pero no me digan tonto. ¿Y a quién le vendo los automóviles? Si la gente no tiene cómo comprarlos. Si tú no creas mercado, si no hay crecimiento, no solo si no hay empleo, porque a mí me alegra oírte hablar no de dar empleo. No conozco ningún político en ninguna elección, por mentiroso que sea, que no diga lo mismo. La gran pregunta es la que estamos aclarando. ¿Dónde está el empleo? ¿Dónde se trabaja? En el Estado ya no se puede trabajar si uno de los grandes problemas es el piponazgo en el Estado. Jamás me refiero al servidor público de servicio civil y carrera administrativa, al trabajador viejo, que son la inmensa mayoría. Me refiero a esos que llegan como rémoras a pegarse en cada gobierno y se quedan, que tienen contratos. Pero solo se puede trabajar si los negocios actuales se vuelven más grandes. Así es. Si los negocios que no existen empiezan a existir por la inversión. Si el Estado genera inversión. Y por último, si la tecnología y la innovación no se desarrollan en los jóvenes, llevando, si no viene el trabajo a ellos, haciendo que ellos lleven con su creatividad su trabajo, no solo fuera de su ciudad, sino de su país. Si eso no se entiende, aquí no vamos a llegar a ninguna parte. Es muy fácil de entender y de practicar. No estoy diciendo que se resuelva en 5 minutos, pero el camino se toma en 1 minuto. Recorrer el camino puede tomar mucho tiempo. Correcto. Es otra cosa muy distinta. Mira tú, hablando de empleo y hablando de dónde está el empleo, es decir, dónde hay que invertir para generar empleo, yo le doy mucho énfasis al sector agropecuario, al campo, porque La mitad del país. es el sector que más empleo genera para la sociedad ecuatoriana y es el sector más olvidado por parte de las políticas públicas en los últimos 14 años en el Ecuador. Hay que invertir en el agro. Por eso lo que yo propongo es primero dar crédito al 1% de interés. Me han dicho que eso es un subsidio. Sí, señor, es un subsidio, pero es un subsidio que lo dan todos los estados. ¿Tú sabes cuánto gasta Estados Unidos de Norteamérica en subsidiar la agricultura y la ganadería? $1.000 millones al día. De acuerdo. La Unión Europea, 65.000 millones de euros. ¿Y por qué lo hacen? Porque es mucho más barato subsidiar al campo que a la ciudad. Porque si no subsidiaran tendrían graves problemas. El problema es subsidiar endeudándose, dilapidando o robándose la plata del subsidio, que es una cosa muy distinta. De acuerdo. El subsidio en este caso en 1.000 millones no pasaría de $10 millones. Nada. Que es nada frente a un presupuesto del gobierno de $27.000 millones. Y tú que tienes experiencia en la administración pública, administrando severa escasez en momentos duros del Ecuador, coincidirás conmigo en que los problemas se resuelven cuando uno tiene la visión clara sobre las prioridades que hay que llevar a cabo. Y una prioridad es el sector agropecuario. ¿Por qué 30 años si el ciclo corto son 120 días? ¿Y cómo desarrolla la infraestructura? 1, 2, para que
aquel pequeño agricultor y pequeño ganadero que se enqueja en todos los campos del Ecuador, del intermediario, pueda tener él su soberanía, el control de su cosecha, para que lo venda cuando él crea conveniente vender y no cuando el chulquero lo presiona para cobrar deudas al 120% anual. Esa es la realidad en el territorio ecuatoriano y eso es lo que yo tengo la intención de cambiar. Con un Banco Nacional de Fomento que funcione. Banca de desarrollo. Banca de desarrollo. Sin la cual no ha subsistido ni se ha desarrollado ningún país en el mundo. Mira, y aquí la han liquidado. Liquidado. Mira el sector camaronero que tantas divisas produce el Ecuador. Comenzó con crédito de la banca de desarrollo. Era la única manera. La Cemento Nacional, las grandes empresas del país, los fondos financieros para arroz. No todo el pasado es malo. Es malo. No. Hay que volver a mirar al agro. Yo, Guillermo, soy ganadero por necio, por tradición, porque desde mis abuelos hemos sido ganaderos. Fui agricultor muchos años. Conozco muy bien el problema. Como lo conoces tú, porque cuando uno está en las actividades, conoce todo. No solamente el problema del crédito. Un productor ecuatoriano de arroz lo obligan a comprar una semilla degenerada y le prohíben importar semilla de alto rendimiento. Absurdo. Un ganadero al que deberían darle gratis, como al agricultor, la semilla, al pequeño agricultor me estoy refiriendo, darle gratis la semilla de alto rendimiento. Al ganadero deberían darle gratis la pajuela para inseminar sus vacas. Porque ¿qué ocurre? Un ganadero pobre tiene un toro viejo, con poco poder reproductivo, que acaba cruzándose con la hija y con la madre, o con la nieta. Entonces, ¿qué ganado puede salir? ¿Qué cantidad de carne o de leche puede salir de eso cuando una pajuela que vale $40 de un toro del King Ranch de los Estados Unidos que puede valer $1 millón se debería entregar? Si tú entregas 1 millón de pajuelas para inseminar 1 millón de vacas al año, estás hablando de que van a perdonarla por cantidad de 40 pinches millones de dólares. Medio avión presidencial, digamos. Pero fíjate algo, lo importante de lo que tú señalas. El pescador le pasa lo mismo, quiere un buque laboratorio para poder determinar las manchas de pesca, como hace el pescador de otra capacidad económica, y sobre todo quiere que sus familiares sepan que está vivo porque no ha sido victimado por los piratas o tragado por el mar. ¿Cuánto vale todo eso? Poco frente a un presupuesto de más de 35.000 millones de presupuesto del Estado y 27.000 del gobierno. Son cifras inmensas. Yo diría de presupuesto del pueblo. Porque del pueblo. Esa es la parte correcto, que estos señores no entienden. Entonces creen que la plata es de ellos, ¿no? La plata es de la gente. Y cuando entremos en teleprosperidad y en todo lo que podemos conversar, si tú sumas todo esto, vamos a llegar a hablar de 500, 600 millones de dólares. ¿Qué son 500 y 600 millones de dólares en un presupuesto de 25, de 30.000, de 35.000 millones? Lo que no son nada, esa es la prioridad. Correcto, esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Correcto, lo que hace falta es visión para definir la prioridad. Te voy a plantear otro sector. Esto hace falta. Corazón, sensibilidad. Cerebro y con corazón. El perdón de las damas, cojones. Porque aquí hay que luchar contra mucha gente que tiene muchos intereses. Unos políticos, otros económicos, unos nacionales, otros extranjeros. Y un presidente debe tener un solo interés: servir a todos sin privilegiar a nadie, salvo a los niños y a los ancianos pobres. De acuerdo. Ahora mira otro sector que lo utilizo como un ejemplo para decir la prioridad de un futuro gobierno nuestro será el ingreso de la familia ecuatoriana, no el ingreso al gobierno. Y eso solo es posible promoviendo empleo y facilitando el emprendimiento. Turismo, Jaime. Equidad. Tú lo has dicho, el Ecuador es un país bellísimo. Tú lo has recorrido, yo lo recorro también. La Amazonía, la costa, la sierra, Galápagos. Esto es una maravilla de país. Dios nos bendijo con esta naturaleza que tenemos, pero hay que saber trabajarla. Solo un ejemplo, y te invito que me acompañes en un viaje imaginario de Santa Elena por la ruta del Spondylus hasta llegar a Manta. Por supuesto. Mira tú que ves a la derecha del vehículo donde vamos tú y yo.
tierra inhóspita, donde no hay absolutamente nada. Y a la izquierda, unas playas maravillosas con un mar Pacífico extraordinario, con una ley de zona franca de turismo. 30 años no vas a pagar impuestos si construyes un hotel, una hostería, un restaurante, un centro de diversión, que lo quieren los que están del otro lado del Pacífico, además, que no tienen tierra. Recaudan si no hay el hotel? Nada. Y si no hay nada. Nada. ¿Y cuánto van a recaudar poniéndole impuestos a la actividad que la pandemia ha destrozado? Nada. Nada. Pero eso hay que hacerle entender a una serie de burócratas, por no decir de burrócratas, que realmente un político chileno decía que mucha gente de la clase política y de la alta clase económica se caracteriza por leer los diarios al revés. Entienden el mundo al revés. Hay que leer a Galeano, que es comunista, fue comunista, pero un comunista inteligente. El socialismo no es una mala palabra. Costa, en Portugal es socialista, pero un socialista inteligente. Claro. Evo Morales es socialista, pero tú no puedes comparar la macroeconomía de Bolivia con la de Ecuador, o peor con la de Venezuela, con la de Argentina, con la de Nicaragua. Entonces, la política, los partidos, las ideologías, es el éxito, es el servicio lo que cuenta, es mejorarle la calidad de vida a la gente cada día, especialmente al campesino, al pobre y a los jóvenes. En esa línea, con toda la experiencia que tú tienes, coincidirás conmigo, hay que fortalecer a los gobiernos autónomos descentralizados. Definitivamente. Porque el gobierno central, tal cual como está concebido, no vive con el ciudadano. Vive en un gran penthouse de 100 pisos y el ciudadano está en la calle. No le pueden tocar la puerta. No, para reclamar. En cambio, los alcaldes sí recorren las calles, están con los vecinos, saben lo que pasa en el día a día. Mira tú, no hablo de las grandes ciudades, ciudades pequeñas, un gran número de ciudades del Ecuador. No hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay servicios básicos. Por lo tanto, tú dices, bueno, el gobierno va a poner la tubería de agua. Hay municipios en Esmeralda, Guillermo, que no tienen el ingreso suficiente para pagar los sueldos, es decir, el gasto improductivo. ¿Pero eso a qué se debe? Yo quiero ser claro. La eficacia y la honestidad tampoco llega a los 221 municipios del país, ¿no? Porque yo no creo en paritos preñados, digamos. Entonces, ahí también hay que cortar ese jamón, porque ineptos y pillos hay también en el sector de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero supongamos que eso se arregla. ¿Cómo va a haber plata para obras y servicios? ¿Qué está haciendo el gobierno hoy día? Le recorta ilegalmente el presupuesto. Ya ese es el último manotón, el último zarpazo a los gobiernos autónomos centralizados. Antes de eso, empezó por no devolverles el IVA, que es plata de los municipios, de los prefectos, de las 700 y pico de juntas parroquiales del Ecuador. Y antes de eso, empezó por no entregarles las rentas que por constitución y por ley les pertenecen. Y dicen, no tenemos plata. Miren, ciudadanos, no todos ustedes van a votar por el señor Lazo, no todos ustedes van a votar por la lista 6, pero sí van a coincidir en algo. Somos los únicos que los defendemos y decimos las cosas claras. Voten ustedes por quien crea cada uno de ustedes que debe votar. Pero si ustedes no protestan, si ustedes no se paran firmes, si ustedes no evitan esto, nunca más deberían ser reelectos. Porque ustedes están dejando, salvo excepciones que las hay, y algunas, que el Estado disponga arbitrariamente de la plata del pueblo. No es del municipio ni de la prefectura. El Estado es un recaudador. El Estado no puede alegar su crisis para cogerse la plata ajena. El Estado debe decir, estoy en crisis, me toca esto de la recaudación, pero el 21% de los ingresos de los impuestos y el 10% de los ingresos petroleros le corresponden a los pueblos, a ustedes, a través de sus alcaldes y prefectos. Se lo cogen, como se cogen el IVA. Entonces, ¿a quién están perjudicando? Al servicio. Por eso no hay agua, como tú decías, en muchas partes, por eso no hay alcantarillado, por eso no hay parques, por eso no hay
diversión gratuita, por eso no hay atención a la salud, por eso no hay libros gratis, por eso no hay tecnología. Eso tiene que acabar, pero eso lo puede acabar la gente. Hay que hacer esa interrupción a cada rato porque tenemos que sacar algo de provecho de esta conversación. Y decirle a la gente, la responsabilidad la tienen ustedes, señores. Voten bien o no se quejen. Porque el que vota bien, por último, queda con el derecho moral de pelear y de seguir defendiendo. Pero el que ha sido cómplice pasivo de que esta debacle se profundice y que la pobreza colectiva se empeore, mala cosa. Hay que votar pensando, señores, en el futuro personal, en el futuro de la familia, en el futuro del barrio, de la ciudad y del país. Y esa responsabilidad no es de los candidatos, esa responsabilidad es de los electores. De acuerdo. Guardando las proporciones, obviamente que hay que respetar las proporciones, pero extrapolando la experiencia de este terminal terrestre de Guayaquil, que tú me concediste el honor de hacerme cargo en una situación deplorable, donde me decían que estaba loco porque no había ingresos, porque esto era imposible de rescatar. Bueno, nos hicimos cargo y tú fuiste testigo de cómo, estableciendo prioridades, el dinero apareció al mes. Al mes la tendencia de unos ingresos que permitieron continuar el proceso. Y en esa época el dinero provenía de deudas. Así es. La seriedad trae consigo el crédito. De acuerdo. Y luego la eficacia permite pagar el crédito. Al punto de que tú hiciste un gran trabajo en la construcción, te retiraste poco después, pero esa semilla fue creciendo, se fue administrando. Esta debe ser la única institución del Ecuador, ni siquiera el municipio de Guayaquil, que no le debe nada a nadie. Pagó, el municipio le prestó, tú recuerdas, 25 millones de dólares. Nos pusimos al último porque era lógico pagar primero a la CAF, pagar a la banca. Le cobré hasta el último centavo al terminal terrestre, siendo un hijito del municipio. Pero los hijitos tienen que pagarle al padre para que aprendan a trabajar y para que aprendan a ser serios. Sí, pero tenemos hoy una infraestructura pública que da servicio de primer mundo. Así es. Es el centro comercial más grande del Ecuador. Y el jardín, patio de comidas más grande del Ecuador 50 también. millones de visitas entre viajeros y compradores. ¿La pandemia ha detenido esto? No. La pandemia ha afectado esto, sí, porque los ingresos se han mermado. Pasará la pandemia. La eficacia no debe pasar. La solidaridad no debe pasar. La honestidad no debe pasar. Entonces, ahora todo es culpa del coronavirus. El coronavirus mata, afecta a los pulmones, no afecta a la honestidad, ni al cerebro, ni a la capacidad, ni a la experiencia. En pleno coronavirus se pueden hacer cosas. Hemos demostrado, claro, eso no puede decir el que nunca ha hecho nada o el que lo ha hecho todo mal, que es lo peor. Pero otra vez, ¿no? Es decir, que esta conversación sirva para orientar. ¿A quién? A ustedes. Lo señalo con el dedo, con la mano, con educación. Es simplemente que quiero que reflexionen. Aquí no está en juego el futuro de Guillermo Lasso, ni el futuro de los candidatos asambleístas, el de ustedes. No digo el mío, yo no aspiro a hacer nada, yo no voy a ser ni conserje, digamos. De manera que aquí estamos para servir, eso es una vocación, pero el pueblo tiene derecho a exigir eso al mandatario. Como decía Reagan en un famoso discurso, aquí hemos tenido una veintena de constituciones, todas violadas. Estados Unidos tiene una, se resume en 3 palabras, we the people. Lo dije el 9 de octubre, nosotros el pueblo. Y él decía, aquí, es decir, en Estados Unidos, el pueblo le dice al gobierno qué hacer, no el gobierno al pueblo qué hacer. Y a eso tiene que acostumbrarse el pueblo ecuatoriano, a mandar. Mandar no es ser empleado público. Mandar es hacer que los gobiernos respondan al pueblo. Y aquí un pequeño paréntesis. Has hablado del empleo y de cómo dar empleo. Pero aquí hay mucha gente que no aspira a tener empleo. El que tiene una vulcanizadora no quiere ser empleado, el que tiene un salón no quiere ser empleado, el que tiene un taller de costura no quiere ser empleado. El profesional normal escogió una actividad libre para no ser empleado. El taxista no es empleado. El dueño del transporte pesado es un empresario mediano o pequeño. Esa gente quiere ingresos y para tener ingresos el país tiene que tener crecimiento.
Correcto. Tiene que haber gente con capacidad para demandar, para pagar. Hoy día no se vende, no se cobra, no se paga. Los acreedores presionan. Entonces, yo me pregunto, ¿estas cosas son difíciles de entender? No. No son difíciles de entender. ¿Son difíciles de hacer? No, no son difíciles de hacer. Cuando tú coges algo en la ruina, toma tiempo, poco en algún caso, Mucho algo en otro y mucho en otro. Pero el camino es el mismo. Si estamos en bonanza, la bonanza hay que convertirla en una bonanza mucho mayor. Y si estamos mal, hay que convertir eso en algo próspero. Yo no sé. Mira tú el tema, cambiándonos un poco de sectores, la salud. Mira tú, el presupuesto de salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador es cerca de 2.900 millones del 2020. Y el presupuesto de salud de la Seguridad Social son 1.900 millones en el 2020. Juntos, porque hay que verlo de esa manera, no separado como se ha visto tradicionalmente en el Ecuador. Son cerca de 4.800 millones de dólares. Eso es mucho dinero, pero los servicios de salud públicos son pobres, son deplorables. No, hay que preguntar directamente al pueblo. ¿Hay salud? No hay salud. ¿Hay equipos suficientes? No, no lo hay. ¿Los equipos que existen están en buen estado? ¿Hay medicina? No hay. Bueno, lo que hemos pasado revela que lo que estamos hablando es una verdad que estaba oculta y que ahora salió a flote. Simplemente como eso. Y lo mismo es en seguridad. Y en educación. Y en educación. Confundimos tener maestros con tener educación y tener innovación. ¿Y dónde están las computadoras? ¿Y dónde están los libros gratis? ¿Y dónde está el teletrabajo y la tecnología familiar gratuita, como hemos llamado ese programa que tú has acogido y que tiene 400.000 computadoras a instalarse en 400.000 hogares pobres con conexión directa también gratuita como el computador, para darle a 1.600.000 ecuatorianos teleemprendimiento, teleentretenimiento, teletrabajo e idiomas? ¿Cuánto vale eso? Ya lo dijimos, 150 millones de dólares. 150 millones de dólares, el 2 por mil. Una 200ava parte del presupuesto. Sí, es es cuestión no hay prioridad. Es cuestión de prioridades. No hay prioridad. Pero hablemos de otro tema que para mí detiene el desarrollo del Ecuador, porque ahuyenta la inversión. La inseguridad que tenemos en el país. Jurídica y física. Jurídica y física, pero hablemos de la física. Hablemos de la física. ¿Quién no vive con temor en todo el Ecuador, en zona urbana, donde la policía puede llegar frente a una emergencia? Pero los pequeños, no los pequeños, todos los agricultores, todos los ganaderos, todos los camaroneros, viven con una incertidumbre muy grande, pues, porque viven acorralados por la delincuencia, con un Estado que no les permite defenderse. En unos territorios, el campo me refiero, en la costa, la ruralidad, en la sierra, donde no llega la policía ante un llamado de emergencia. Y donde llega la policía pasa lo mismo, porque la policía sabe que no tiene respaldo, no de la ley. Esto hay que aclararlo. La ley es clara, la ley respalda al policía. Hay ministros de gobierno cobardes que no respaldan al policía. El policía acaba su misión cuando entrega al reo a la justicia. Si al policía le disparan y el policía llega a contestar, el enjuiciado es el policía. Porque al reo, los malos jueces y los malos fiscales, que hay y muchos, aunque también hay muchos muy honestos, hay que decirlo, sin generalizar, ese sale inmediatamente. El policía no puede usar sus armas. El Absurdo. Policía está decepcionado porque hay reos que tienen 5, 10, 15, 20. Conozco un caso en la provincia del Oro, no sé si ha sido superado. 57 libertades con 57 detenciones. ¿De qué estamos hablando? La tenencia y el porte de armas no es un invento ni tuyo ni mío, Así es. ni de los ganaderos ni los agricultores que nos han mandado sendas cartas gremiales, los pescadores artesanales, pidiendo que eso se ponga en marcha. Eso está en la ley, pero la ley le han hecho trabas para que no se cumpla. No se trata de que todo el mundo esté armado, no. Hay muy severos requisitos físicos, administrativos, psicológicos. El problema es que lo entorpece y le han dado un mensaje a la delincuencia.
ustedes están armados, nadie les pide permiso, los revisan, entre comillas, la sociedad, sus víctimas, está desarmada. No hay riesgo en ser delincuente. El poder es más bien disuasivo que cuantitativo. Si un ladrón entra en una casa y presume que allá hay alguien armado, piensa 2 veces en entrar. Si alguien se te acerca en la ventana de un vehículo con un revólver, lo mismo. Pero si sabe que nadie va a responder, independientemente de que adentro haya o no alguien armado. Sí es bueno en este punto de la conversación diluir el escándalo que en algunos les produce una política pública que facilite la tenencia de armas en los sectores rurales, sectores campesinos del Ecuador. Tú lo sabes y lo sabes muy bien. El agricultor sale a sus labores a las 4 de la mañana. Deja en su casa a su esposa, a sus hijos. Esa familia son víctimas del asalto. Al final del día el dinero se puede recuperar, la vida no. Y peor aún, la dignidad de un trauma de la violación, no. Correcto. El trauma de la violación, no. Entonces tenemos que darle, no es el arma, para que la gente entienda bien, lo que queremos darle es seguridad. Que nace de aplicar el derecho a la defensa. Que está previsto en la ley. Y yo te voy a decir algo. Yo respeto. Uno con el tiempo se vuelve tolerante a la crítica y a la opinión adversa. No por eso se contagia de eso necesariamente, que son cosas distintas. La delincuencia tiene causas, sí tiene causas. Yo pregunto, ¿el violador viola por hambre? No. El violador viola por hambre. Si el violador no va a la cárcel largo tiempo, sigue violando. Sigue violando. Entonces, aquí hay 2 problemas. Uno es el del garantista. Y yo creo que hay que ser garantista. Pero hay que ser garantista mirando con ambos ojos. No solamente el violador tiene derechos humanos, los tiene. Aunque sea execrable, aunque haya violado a una niña de 3 años, que pasa y mucho, tiene derechos humanos. Pero las víctimas también tienen derechos humanos. Totalmente. El garantismo, entendido como lo entienden algunos, no mira los derechos humanos de las víctimas. Y por otro lado, aquí también hay un negocio. Si un señor viola y sale, viola y sale, viola y sale, secuestra y sale, su abogado no solamente tiene un número X de clientes, sino que tiene a ese cliente varias veces ocupando sus servicios. Si el violador no sale, perdió el cliente y perdió la repetitividad del servicio. A mí me gusta hablar en castellano, pero preguntémosle a la gente, pues no a los filósofos que yo respeto. Preguntémosle a la gente qué piensa. Y actuemos como quiere la gente, porque el dueño de la democracia es el pueblo. No somos ni tú ni yo, los ciudadanos, ni los filósofos, ni los garantistas. No, el ciudadano. Y hay que preguntarle al ciudadano. Pero aquí, en este país, al que pregunta para decidir y mandar, le ponen trabas. Pero al que atropella al dueño de la democracia, no le ponen trabas. Ni cuando está en el poder, ni cuando es delincuente. Aquí hay una delincuencia armada y un ciudadano desarmado. Ni siquiera hay un empate. Hay una aquel dicho, inequidad total. El tigre suelto y la burra amarrada. Claro. Ese es el tema. Claro. Yo creo que hemos tocado muchos temas en esta conversación, Jaime. Faltan muchos más por tocar. Nos quedaríamos probablemente más de 2-3 horas conversando sobre la realidad del Ecuador. Pero si intentamos hacer un resumen de lo más medular y fundamental es, tenemos que arreglar la economía sin matar a la dolarización, todo lo contrario, fortaleciendo la dolarización. Sería terrible. Tenemos que establecer prioridades en el campo social, el hambre, el empleo, la salud, la educación y la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos. Pero para lograr los cambios que se requieren y para el fortalecimiento institucional del Ecuador, que también se requiere, tenemos, como tú lo has dicho, que escoger buenos gobernantes. Con la más buena intención, yo me he presentado por 3ª ocasión en esta agradeciendo tu apoyo y del Partido Social Cristiano. Y es una opción que pretende
solucionar, enrumbar al país. No es que vamos a arreglar todos los problemas y vamos a convertir un infierno en un paraíso en 24 horas. Eso no es verdad. Pero en 4 años podemos dejar a un país enrumbado. Que siga por el camino de la sensatez, del sentido común, de la lógica, teniendo claro que aquí está el ciudadano y aquí abajo el gobierno, no lo que hoy existe. ¿Cuántos minutos llevamos hablando? Llevamos hablando 60 minutos. Bueno, ¿por qué traigo esto a colación? Porque he oído a alguien criticar, tergiversando lo que dijiste, de que tú vas a arreglar este país en 100 minutos. Tú no dijiste eso. Fuiste generoso con el tiempo. Porque aquí en 60 minutos hemos demostrado que tú, que Dios quiera y el pueblo quiera que sea el presidente, más allá de diferencias que podemos tener, porque la gente inteligente tiene diferencias. Las ovejas solo tienen diferencias con el pastor hay veces, y no necesitamos pastores. Aquí hemos demostrado que se sabe qué hacer, y eso no demora 100 minutos. Hacer lo que se sabe que se debe hacer toma tiempo. Toma tiempo. Unas cosas muy poco tiempo, otras algún tiempo y otras mucho tiempo. Pero el tema es, ¿qué pasa aquí si se elige a alguien que no sabe qué hacer? O lo que es peor, que va a volver a hacer mal lo que ya hizo mal para empeorar la situación. ¿De quién? De los ricos, no. A los ricos los va a golpear, pero los ricos no van a dejar de comer, no van a dejar de educar a sus hijos, no van a dejar de tener dónde enterrar a un deudo, no se les va a caer el hijo fuera del colegio, no van a dejar de curar a la madre cuando se enferma. La clase media se hace pobre y los pobres sí van a tener dificultades, todo eso. Un buen amigo mío me dijo una frase que yo nunca olvido. Cuando yo leo tantas cosas, y muchas de ellas ciertas, y muchas de ellas importantes, siempre me hago una reflexión, me acuerdo de esa frase. Me dijo, en política, llámese en votos, lo que importa es lo que no deja dormir al ciudadano. Correcto. Y nadie deja de dormir si es que va a haber o no va a haber una asamblea constituyente, o si se va a reformar el artículo tal de la Constitución. No. La gente deja de dormir por este tipo de cosas. Y esa es la prioridad social y económica que hay que resolver. Que la gente viva bien, sea próspera y que vea que cada día va viviendo mejor. La gente no quiere milagros, no cree en los milagros. Ya no cree, hay veces, ni en lo que debe creer. Ni en la magia que no existe. Pero si la gente va viendo nacional e internacionalmente que se progresa, todos anticipan el bienestar, aceleran la colaboración, viene el dinero sin esperar el final. Igual cuando se intuye que las cosas se van al diablo, y acelera entonces el pasa proceso, al revés. Y acelera el proceso. Ahorra el tiempo. Así es. Círculo virtuoso en vez de círculo vicioso. Correcto. Así es. Bueno, creo que hemos producido una gran cantidad de material, Jaime. Fíjate tú, qué interesante, ¿no? No ha habido ningún periodista que... Tú y yo, como lo hemos hecho... Ni conversación previa tampoco. Tampoco. Y tú y yo, como lo hemos hecho muchos años en la vida, hemos conversado de estos temas. La diferencia es que hoy lo hemos hecho público, para que los ecuatorianos vean con claridad la intención de este proyecto político, las ganas de servir y la clara demostración tuya en administración y hay algo, pública. Guillermo, a lo que no hay que tenerle miedo. Y yo voy a empezar por mí. Yo no soy el mismo que era en 1984 cuando fui gobernador, ni en el 92, ni en el 96 que fui candidato a presidente, ni en el 2000, ni en el 2005, ni en el 9, ni en el 13, ni en el 19. No soy. Y lo mismo te ha pasado a ti. Tú no eres el mismo que fue el gobernador del año 98, ni el candidato presidencial. Cuando tú tomas contacto con el pueblo y se trata de gente inteligente, hay algo que se aumenta. La inteligencia no aumenta, es natural. Los conocimientos aumentan. Y la sensibilidad, el corazón, también funciona mejor porque uno comprende el idioma, la necesidad y la desesperación de la gente. Y yo creo que en ese sentido los dos hemos avanzado y eso ha achicado nuestra diferencia. Yo nunca he tenido miedo de decir que yo pienso, yo de mi papá pensaba diferente. Eso no es ningún problema. No es ningún problema.
El problema es cuando no hay capacidad para dialogar aún con los diferentes, porque el Ecuador del 21 requiere un gobierno de gran unidad nacional. Nadie se puede creer el dueño del Ecuador ni el dueño del gobierno. Que dialogue, que oiga, correcto, pero que gobierne de acuerdo a la promesa electoral. Correcto. Porque hay mucha gente que dice, ¿y a mí por qué no me han consultado? Señores, si pasó la elección, pues. Así es. Si usted tiene un plan de gobierno y la gente votó por usted, sí le consultó, pues. Porque no ha votado solo por el candidato, ha votado por lo que el candidato va a hacer. Hay ideas respetables que uno no ha tenido y hay que tomarlas, aunque vengan del adversario. Pero no porque salen unos señores a pretender que se cambien las cosas porque no se ha hecho lo que ellos han querido o porque el pueblo no los ha elegido. Hay que dejar de gobernar. De acuerdo. La mayoría tiene exactamente el mismo derecho que la minoría, o pongámoslo más drásticamente. La minoría tiene exactamente los mismos derechos que la mayoría, salvo uno, gobernar. El que gobierna es el que el pueblo eligió para que haga lo que dijo que iba a hacer. Y eso no hay que perderlo de vista, no hay que tenerle miedo. Porque el presidente de la República no es el secretario de la comunidad. No es el secretario de la opinión publicada, no es el secretario de la opinión pública, es el líder que se eligió para mejorar un país y para demostrar que tenía razón, lo cual se demuestra con el trabajo y con el tiempo. Aunque a uno lo critiquen, hay que ser tolerante y respetuoso con la crítica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos de acuerdo, Jaime, te agradezco mucho por este tiempo. Yo creo que ha sido... No hay necesidad de eso.